Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿todo bien vos? La profe, ¿Qué dicen de la vida? Y ahí andamos con un par de líos. Vio las noticias, ¿no? No, no sé, ¿qué noticias? oh, Y la disposición de renuncias, No, no, Vallejo. trato de ver solo Netflix. Está bien, después de las 7, ¿no? No, 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 todo el día. Che, sí, un desastre. Para colmo, mi cargo es, digamos, por el que más me comprometí es en el Ministerio de Interior. Así que eh, me ¿Tiene quedo sin... información de último momento? No, no, yo no tengo información porque no me gustan esas cosas. Me dediqué todo el día de hoy a revisar y a hacer un informe sobre el presupuesto 2021 que presentó Martín Guzmán, que además me parece un excelente ministro, Totalmente. realmente. Y creo que está haciendo un equilibrio muy importante entre la exigencia que tiene una parte de la sociedad de apoyar las situaciones de urgencia de los sectores vulnerables con la delicada situación de endeudamiento eh, que, que comenzó con Cristina, siguió con Macri. Macri no logró achicar a pesar su, de su presupuesto, de su déficit cero. La pandemia el año pasado sobre todo se agrandó. Así que la verdad es que veo con mucha satisfacción lo bien que se mueve Martín Guzmán eh, en, en un contexto de objetivos, de tantos objetivos tan contradictorios entre sí, ¿no? Y me sentí muy herido cuando hoy una diputada del Frente de Todos hizo comentarios muy desubicados hoy o ayer sobre la UNLP. Sí, eso te iba a totalmente. decir. Sí, A ver qué Totalmente. opinabas. muy triste, muy triste. Realmente cuando me la cruce eh, tendrá mi opinión porque es una desubicada total, es una carrera excepcional que forma estudiantes de un modo excepcional. Martín Guzmán para nada se fue a ningún tupper de ningún Estados Unidos, no sé cómo dijo. Es una, Venimos de el frasco de la UNLP. sí, sí, como si la uva, lo dice desde la uva, no sé por qué lo dice, verdaderamente, este, muy desubicada. Y realmente me vinieron las ganas verdaderamente el informe del presupuesto 2021 que tuve que hacer demuestra el difícil equilibrio que está realizando Guzmán, ¿no? Este, no sé, hay personas, es cierto que una parte de la población enojada estará enojada por motivos políticos y otra parte estará enojada porque está esperando más del peronismo, pero verdaderamente las condiciones macroeconómicas son durísimas y estar esperando un cambio de ambiente económico en el corto plazo es imposible. Y por otro lado, las condiciones, cualquier otro modelo que esté planteando desde el otro punto de vista, un crecimiento en base a ingreso de inversión extranjera directa, eh, también es muy duro, porque realmente las condiciones de competitividad de la inversión extranjera directa, sobre todo en términos salariales, son muy básicas para la Argentina. Los países que tienen un modelo de crecimiento basado en exportaciones tienen un nivel salarial igual o inferior al de la Argentina actual. Entonces es muy difícil. Lo que debería hacer la Argentina es discutir verdaderamente las condiciones mundiales
y las posibilidades de crecimiento de corto, mediano y largo plazo de la Argentina. Los dos modelos que se nos están presentando no hay ninguna claridad de que puedan resolver la situación. Así que, bueno, no sé. El artículo de el artículo de Dos Santos, El auge de la economía mundial 1983-1989, aunque está referido a un periodo posterior, refleja perfectamente perdón, que le tengo que dar ok a Orellano. Refleja perfectamente el enfoque que nosotros vimos a partir de Aglietta para entender la salida de la crisis de los 70. Está enfocado en un periodo anterior, que es 83-89, porque justamente es el periodo en el cual América Latina sufrió el final del ciclo positivo, digamos, iniciado en el 73, en el 76 a nivel mundial, que le permitió al gobierno militar tener 2 años buenos como fueron 76 y 77, que empezó y en parte 78, que empezó a mostrar los problemas del aumento de la tasa de interés norteamericana en el 79 y que generó la crisis de la deuda del 81-82 en América Latina, que ahora vamos a ver en paralelo lo que pasó en Argentina. Pero el artículo muestra cómo el manejo de la tasa de interés norteamericana, una vez que se desembarazó del problema de la convertibilidad con el oro, era un modo de transferir el ajuste en cada una de las etapas del ciclo, es decir, en los momentos en que la tasa de interés era baja, América Latina y Argentina del 76 y 77 pudieron endeudarse, y en el momento en que la tasa empezó a aumentar, se observa cómo América Latina sufre la salida de capitales y la consecuente crisis de deuda. Eso está muy bien explicado en el artículo ese, así que eso que ya lo veníamos viendo, porque yo lo fui mechando todo el tiempo, cuando veíamos Aglietta, lo tienen que leer de Dos Santos. Si hay una población estudiantil entre ustedes que le parece que la palabra neoliberalismo es muy política y que los acerca a la izquierda y eso les produce un prejuicio, olviden la palabra neoliberalismo, pero me parece que el diagnóstico que hace Teotonio Dos Santos respecto a los vaivenes financieros de Estados Unidos y su relación con América Latina, vale la pena analizarlos. Lo que hace toda esa lógica que nosotros vimos de la salida de la crisis en los 70 por parte de Estados Unidos, que plantea Dos Santos para el 83-89, pero que yo quisiera que lo analicen en función de lo anterior, se manifiesta claramente en el artículo de Canitrot del año 80, en el que se analiza
en el que se analiza el plan económico del gobierno militar del 76 al 79. O sea, ahí no van a ver lo que después aparece en Teotonio del 83 en adelante. Que Teotonio es para América Latina y acá Canitrot lo está analizando para Argentina. Canitrot ha sido uno de los principales exponentes de lo que podríamos llamar la corriente neokeynesiana en Argentina. Y fue un miembro importante de los equipos económicos del 83 al 89. Fundamentalmente, de algún modo, una generación algo más grande que la de Frenkel, y por lo tanto una especie de padre espiritual y también de Garchunov, como una especie de padre espiritual del plan austral que vamos a analizar en un ratito. Canitrot nunca participó de lleno en el CEDES, que es digamos, el centro de estudios en el que tuvo tanta importancia Roberto Frenkel, sobre todo en los 80 y en los 90. Ahora ya está grande, creo que vive. Ustedes saben que el CEDES cobijó a Roberto Frenkel. Entre sus discípulos ahí están los papers de dos discípulos importantes de Frenkel, que son Fanelli y Damil. También, aunque después se enojó, formó parte de esa nueva generación del CEDES, Rosenbürzel, que por ahí también hay un trabajo. Y todos ellos formarían lo que podríamos llamar el grupo de neokeynesianos de la Argentina. Ahora hay una generación todavía más joven. Para que ustedes tengan una idea, Frenkel, después y ahora Fanelli, también Damil, y en algún momento Rosenbürzel, eran la cátedra de macro de la UBA, o sea, que es donde estudié yo. Fueron nuestros profesores y marcaron toda una línea bastante importante. Una línea como la que marcaron Jorge Katz y Bernardo Kosakov en la UBA y en la CEPAL, vinculados ambos al evolucionismo neoschumpeteriano, y que también van a aparecer cuando aparezcan los debates alrededor de la tecnología en la Argentina. Me imagino que a estos teóricos ustedes los han estudiado, pero vale la pena hacer una conexión con lo que venimos discutiendo teóricamente más en general. El elemento central, y creo que de alguna manera Martín Guzmán es tributario de ese enfoque. Si yo tengo que ubicar en algún lugar a Martín, sobre todo por su relación con, ¿cómo se llama? El que era el profesor de moneda de la UNLP. ¿Con Morra? No. Con Pedro, ¿no? Heyman, Daniel Heyman, ¿puede ser? ¿Algo así? Heyman. Claro, Heyman es más o menos de la generación de Fanelli y Frenkel, aunque él estaba en la CEPAL. Después se peleó con Bernardo Kosakov, que era el director de la CEPAL, y se fue me parece que al final, bueno, no me acuerdo, creo que estuvo en Ditela, no me acuerdo. Pero Martín se formó fundamentalmente con Heyman y podría estar inscrito en este grupo. Canitrot, de alguna manera, con el trabajo inaugura esa tendencia. El enfoque general plantea la necesidad de ir regulando el ciclo económico argentino mediante mecanismos monetarios y fiscales, de modo tal de que haya una cierta correspondencia entre el crecimiento y el producto esperado, el Producto Bruto esperado de la Argentina, y tratando de ir haciendo las
las reformas estructurales de modo tal de que algunas de las variables endógenas del modelo argentino se vayan adecuando a, a esas mismas variables a nivel internacional, sobre todo en condiciones de una economía abierta. Canitrot eso lo muestra muy claramente en el trabajo de ese año 80. Y es importante ese trabajo, y los que van a venir después no lo miren como una cuestión de historia, sino que ahí estamos en presencia de esta cuestión central, que es cómo ir manejando la política monetaria y fiscal de corto plazo para lograr un nivel de crecimiento del Producto Bruto compatible con nuestra balanza comercial, de modo tal de no generar una llegada veloz al cuello de botella externo y poder antes ir resolviendo los problemas estructurales que generan ese cuello de botella. En el caso del trabajo de Canitrot, plantea la importancia, plantea que, bueno, que el modelo estuvo basado, eso lo tienen que saber, porque el texto les tiene que servir para conocer el plan 76-80. El plan consistía en abrir la economía, limitar la emisión monetaria, lograr niveles de precios y de tasa de interés que se vayan alineando con dichas variables a nivel internacional. Y para eso era importante, en un primer momento, un ancla cambiario, que después devino en un sistema de evaluaciones predeterminadas. Y también un ancla en términos de política de ingresos. Es decir, para Canitrot, ahí hay una discusión que vale la pena que ustedes tengan en cuenta, que es... hola, Karina. Hoy fui a una oficina y me la encontré a Karina, de casualidad. Qué bárbaro. Justo una oficina que solemos ir ambos. Claro, que deberíamos. Escúchame, ¿y después te dijo algo? No, nada, porque seguimos con el tema del día. Ok. Y ahí hay un punto que es importante, que es cómo Canitrot considera central resolver el problema de la puja distributiva. En ese sentido, hay un elemento muy importante que va a aparecer en muchos de estos textos, que es que me está funcionando el ancla cambiario, que me está funcionando el freno a la emisión monetaria, que me está funcionando la política fiscal restrictiva, pero a medida que, sobre todo 76-77, que hay una cierta reactivación económica, el gobierno se encuentra con un aumento de las exigencias en términos de política distributiva. En el caso de Canitrot, y después lo vamos a ver también para el plan austral, la imposibilidad del gobierno militar, a pesar del esfuerzo y de la represión, porque en esa época no había paritarias, no se podía hacer un paro, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, el gobierno militar no había podido resolver el problema de la puja distributiva. Y a partir del año 79 empieza a observarse cómo el aumento de los ingresos, sobre todo de la población sindicalizada, que en ese momento era muy importante,
generaba una presión sobre los precios y de alguna manera revitalizaba una inflación de demanda que daba lugar al típico ciclo argentino de apreciación cambiaria, de pérdida de capacidad competitiva y y de aumento de la presión devaluatoria. Ese es el argumento principal de Canitrot. Lo tienen que leer porque además va a reaparecer ahora con el Plan Austral y va a reaparecer y va a reaparecer y va a reaparecer y va a reaparecer, porque justamente ese es el ciclo económico argentino, sobre todo en condiciones de economía abierta. Y y después hay otro planteo que vale la pena tener en cuenta en esta etapa, que es una especie de antecedente del plan de convertibilidad. No se olviden que Cavallo en el año 82 era el presidente del Banco Central. Creo que fue el presidente del Banco Central más joven de hasta ahora, si no me equivoco. Creo que tenía 30 años. Que es la tablita, que es la idea de resolver el problema de las presiones devaluatorias con un modelo de devaluaciones informadas. El objetivo principal era siempre resolver las cuestiones estructurales previo a llegar al límite del cuello de botella cambiario. En función de esa tablita se estableció también en la última etapa una política de endeudamiento del Banco Central con respecto al sector público y finalmente un seguro de cambio. Hay un elemento importante en el modelo que es que la apreciación cambiaria junto con la apertura financiera, que fue el primer experimento de este tipo en la Argentina, con esa importancia, generó una reconversión del tejido productivo, del tejido industrial, que va a tener una importancia en el momento del final del proceso, cuando se produce la devaluación en el 82. Esto está muy bien trabajado en un libro que no sé si está como optativo todavía en el programa, que es El nuevo poder económico en la Argentina, que fue un boom en ese momento, de Aspiazu, Cavice y Basualdo, que para el que le interesan estos temas más estructuralistas se lo recomiendo, en el que queda claro que en la Argentina aparece primero, es el momento en el que aumenta considerablemente la inversión extranjera. Esto se da en conjunto con un proceso en el que en el 75 se habían ido muchas empresas multinacionales vendiendo sus activos a familias locales. Todavía no se podía hablar en el 75 de otra cosa más que de empresas familiares, de gran envergadura, obviamente, como Techin o Pérez Compán o Soldati, pero por ahora no eran empresas diversificadas. A partir de esa venta de activos por parte de multinacionales, por ejemplo, en el sector automotriz,
a favor de empresas locales y a raíz del aumento del endeudamiento, de la posibilidad de endeudamiento externo, hay un fenómeno que es el aumento del tamaño de planta en los sectores de commodities, con empresas que subsisten hasta hoy, como por ejemplo todo lo que fue Siderca, o sea, el grupo Techin, o Asindar, o todo lo que fue la inversión bueno, en ese momento era estatal, así que no vale como ejemplo. Esto también se ve en el sector de pasta papel, por ejemplo, donde en algún momento entraron empresas nacionales. Es como que en esta etapa hay un importante nivel de financiamiento externo y estas familias constituyen los grupos económicos. Es decir, las familias se diversifican. La mayor parte aumenta el vínculo entre lo financiero, la industria alimenticia y las commodities. Es decir, empieza algo que se iba a dar en todo el mundo, o sea que no es un problema de la Argentina, ni fue un problema de la dictadura, ni nada por el estilo, que es un nivel elevado de concentración económica. Reitero, no lo planteo como algo argentino porque los commodities terminan concentrados a nivel mundial, o sea, es muy difícil encontrar un país donde en realidad las empresas que producen commodities son las mismas en todos los países del mundo porque detentan la capacidad financiera y la capacidad tecnológica. Claro que ese endeudamiento en dólares después repercute en el año 82, la variable puja distributiva estaba desbocada y la variable fiscal estaba desbocada, principalmente porque buena parte de esa puja distributiva se traducía en aumentos de los costos de las empresas públicas, en estancamiento de las tarifas, y por otro lado porque el país se había endeudado para llevar adelante la guerra de las Malvinas. Todo eso genera un combo que termina en una devaluación que, unida al seguro de cambio, produce un fenómeno que la bibliografía llama nacionalización de la deuda. Porque obviamente el seguro de cambio le permitía a las empresas hacer frente a su endeudamiento con un tipo de cambio ya inexistente y al Banco Central hacerse cargo de la diferencia. Profe, ¿puede repetir lo del seguro de cambio? ¿Cómo se explica? O sea, ¿qué es? Claro, yo le debo $1 a un banco europeo, pero ese dólar se compra en el Banco Central a 10. Pero el Banco Central le prometió a Techin o a Macri, que en ese momento detentaba Sebel, que era Fiat y Peugeot, propiedad de los Macri, le promete que le va a vender el dólar a 7, no a 10. La diferencia la tiene que poner el Banco Central. En realidad, si bien te dice la cuenta en pesos, lo que tiene que poner el Banco Central es 25 centavos de dólar, para el ejemplo que acabamos de hacer. No, si fuese un problema de pesos, no digo que es una solución mucho mejor, como se está diciendo últimamente, pero sí es cierto que aumentó el endeudamiento del Banco Central en dólares. Claro, o sea, sería que
estas empresas pueden pedirle al Banco Central o sea, se pueden endeudar con los fondos extranjeros y No, después no, al momento de... ¿Cómo? sí. Lo que pasa es que el Banco Central es como el dólar futuro. El Banco Central se Claro, jugaba a que esa devaluación no se iba a producir hasta el cambio de autoridades. Lo que pasa es que esa devaluación se produce, entonces el dólar en vez de valer 7 vale 10. También la deuda funciona como debería una... haber aumentado, la deberían haber pagado las empresas, no quizás el banco. Claro, Ah, sino sobre todo porque las empresas se quedaron con un patrimonio dolarizado, porque las plantas de commodity, las exportaciones de commodity son, son un sector de la economía completamente dolarizado. Bueno, en ese momento, en el año 82, se da inicio a algo que supera a la Argentina, por lo tanto no es un problema de Cavallo, ni de Macri, ni de Techín, que es la gran crisis de la deuda de América Latina, que está explicada ahí en el trabajo de Teotonio, eh, y con distintos mecanismos, eh, los estados terminan endogeneizando la deuda de los privados en dólares, con distintos mecanismos. Por ejemplo, en México los privados estaban endeudados con los bancos y los bancos con el exterior. Entonces los privados le pagaron a los bancos en pesos, pero no podían hacer frente a la deuda en dólares. Por lo tanto, el Banco Central Mexicano se nacionalizó la banca. O sea, el Estado mexicano terminó apropiándose del paquete accionario de los bancos. En el año 90 y pico, cuando tenía que entrar al NAFTA, una de las exigencias del NAFTA era terminar de privatizar la banca. Por lo tanto, después, una vez saneada la deuda de los bancos, el Estado mexicano volvió a privatizarlos. O sea, volvió a poner en venta las acciones. Claro, es un mecanismo normal en tiempos de crisis. Si ustedes se fijan lo que hicieron los bancos centrales estadounidenses y de todo el mundo en el 2008, es más o menos eso. Se supone que el objetivo es que no quiebre la economía en su conjunto, pero obviamente, esto lo habrán estudiado muy bien, y lo mencionamos para el neoinstitucionalismo, la cuestión de la distribución de riesgos queda un poco olvidada. Con una economía abierta y con presiones fiscales y con un aumento de los costos laborales, el modelo no era demasiado sustentable. Y eso es lo que está planteando Canitrot. ¿Cuál es la aspiración de Canitrot? Que nos apuremos a realizar los cambios estructurales que hacen falta para resolver el problema del cuello de botella cambiario. O sea, limitar la puja distributiva, mantener la inflación baja, frenar la apreciación cambiaria y del otro lado tener el gasto público frenado, frenar la puja distributiva sobre el gasto fiscal, con el mismo objetivo. Si esto se logra, aunque sea en parte, puede haber una ayuda financiera externa. Pero como las tasas de interés están subiendo, esa ayuda externa no aparece. Y
la crisis se acelera. Está bueno porque van a ver que vamos a ver el plan austral y es lo mismo, van a ver que el plan de convertibilidad es lo mismo, van a ver que, bueno, lo que vivimos en el 2000 hasta el 2015 es lo mismo y lo que estamos viviendo ahora es lo mismo. ¿Alguna consulta? Hoy vinieron 31, ¿viste, Karina? Se sumó uno. No sé, pues estoy yo. La otra vez Pero éramos más o menos 32 veo o siempre, 33. más o menos veo siempre a los mismos. Qué sé yo. Lo Algunos que no invertidos que sabemos vinieron es así. dónde están los otros 40. Sí. Espero que no vengan al parcial, ya que no vinieron a las Y clases. seguro que van a ir para el parcial. Viste, Cristina acaba de publicar una carta gigante. ¿Quién? Cristina. Pero todo gigante hace, no puede hacer algo más chiquito. ¿La leíste? Me la sí, la estoy leyendo medio por encima. Ah, Escuché Profe, algo en la tengo radio cuando venía por acá. ah. una pregunta por el examen. Quería preguntar por el tema de la fecha que usted dijo que iba a durar 3 horas, el 30. Sí. No sé si habían pensado, como creo que años anteriores se daban 2 días para hacerlo, al ser preguntas de desarrollo y demás, como un parcial domiciliario. No sé si esto lo habían contemplado o bueno, ya es una decisión que va a durar 3 horas. No, si quieren que sea de 2 días, me lo tienen que poner en el chat si la mayoría absoluta, o sea, el Sí, lo 60. hablamos, no, capaz me matan. No, yo pregunto porque... No, si en el chat el 60, las 2/3 partes es más o menos, ¿cuánto da? 20. ¿De cuáles? ¿De los que están ahora o de todos los que están anotados? De los que están acá. Si me lo pone las 2/3 partes, lo hacemos como quiere Valentina, que además se lo merece porque es la única, yo no sé si es es la mejor o única que peor. tiene cámara. No sé, yo digo, esta es mi opinión, no sé 20. si es mejor o peor. Para No, mí, no hay mucho que discutir. Yo sigo dando clase. Si aparecen, total, el que quiere lo puede hacer en 3 horas. Así que si aparecen, no tengo a mano ¿Sabes lo que pasa? la... Que el año pasado después había alumnos que decían que no habían podido dormir 2 días por hacer el examen de coyuntural. No importa, pero... mi pregunta va por el lado de no quiero tener que hacer el parcial y no llegar con el tiempo. Digo, si antes daban 2 días y ahora dan 3 horas, digo, ¿qué pasó? O cambian las preguntas o esa va por ahí mi duda. Y cambian las Como, preguntas, sí. Y claro, no, Sí, si sí. las preguntas capaz no es para un desarrollo tan extenso, entonces 3 horas está perfecto. Para Ningún, mí. ningún desarrollo es extenso. Pero miren, pero lo que pasa es que no sé hacer la cuenta, Karina, ¿no me la haces? 20, ya lo hice, 20. Ok, 20. Pero es obvio que esas preguntas no son iguales si van a durar 3 horas o 2 días. Claro, si O sea, 20... entiendo, mi pregunta va por este lado. Entiendo que si hacen un examen que es para 3 horas, la pregunta va a ser diferente Sí, claro. del examen que Y dura en 2 3 días. horas las preguntas son más sencillas. Perfecto, entonces por mí mantenerlo así. Iba por ese lado. Pero ¿y cómo podemos saber qué opina el resto? Tenemos que hacer Hace encuesta. claro, si aparecen 20 personas opinando, significa que la votación vale. O sea que Los que están eligieron... acá, no se pueden agregar nadie más. No, no. A ver, en el sentido de lo que propone Valentina, yo creo que desde mi punto de vista es preferible 3 horas intensas en un examen a estar 2 días dedicándole Entonces gran podés parte votar del eso. O sea, que desde mi punto de vista prefiero 3 horas intensas a 2 días intensos. O sea, que el Igual, yo formato... también, escúchame, Lautaro, ¿a quién le importa? O sea, hay que votar, ¿entienden? O sea, está bien tu No en comentario, campaña. pero
voten, ¿entienden? O sea, voten. Ahí como ya un... Tienen que aparecer una chica de 20 comentó. personas. Si hay 19 personas que votan, no vale la votación. Porque sí, ahí está. Ahí está Lautaro Guastelli haciendo de vanguardia. Pues yo también lo voy a comentar. Valentina tiró el tema y no vota. Ahí está, ahí voté. Perdón. No, lo quería preguntar porque ha pasado en otra materia que nos dieron menos horas y nos mataron en el examen igual. Entonces digo, ¿para qué me das menos tiempo? Por eso, iba por ese lado. Claro. No, nosotros hace muchos años que no matamos a nadie. Y somos bastante racionales, además. Sí, Bien, bien. sí. Todos votan 3 horas, no los conté, pero Profe, que disculpe, era lo que estaba. es lápiz y lapicera y ¿Sí? papel y escaneamos ese formato, No, ¿no? No. Ah, ok. escribí directamente en un Word. Ah, listo, no, mejor, sí, porque No. mejor Igual que eso. se contesta por Twitter. Cada pregunta es un tweet. Bien. Armado en Bien. un hilo de respuesta. Vamos por 18, quedan 2. Bueno, pero igual ya todos están votando lo que vos propusiste, o sea que no hay ningún cambio porque la propuesta original era esto, de un examen así. Ni uno votó, pobre Valentina. Obvio. No, yo estoy de acuerdo, yo también No, pero prefiero... Valentina por tener cámara le vamos a considerar que vale 20 votos. Y bueno, pero votó 3 Tiene horas, así que ya monopolio, está. Votó tiene 3 monopolio. Basta, se horas. terminó. Esto es muy aburrido. Claro, sí. No, pero me entienden, la pregunta iba por el lado de cómo va a estar estructurado el examen, si No Igual somos no vale tan la votación. irracionales. La votación queda invalidada porque no hay 20. Para mí todos siguieron a Guastelli, ¿eh? Grande Guastelli. ¿Estás Lo contento, bueno también es Lautaro? que bastantes están escuchando la clase, no están prendiendo la cámara, pero por lo menos están, porque si no hubiesen Hay, votado hay, 10. hay 19 que tienen Hay 19 que están, sí. Bueno, sigo. O sea, les voy a dar un dato que puede cambiar el voto. Para ir a las 2 horas, a las 3 horas, hay que estudiar antes. Para ir a los 2 días pueden no saber nada antes. Miren lo que les digo. ¿Quieren cambiar? ¿Alguno quiere cambiar el voto? Parece que no. Vos, Valentina, que no, estás estudiando vos. Sí, ya venimos metiéndole, así que no, por mí no. Está bien. Muy bien. Bueno, ustedes saben que esa década, además, la década del 80, es una década perdida para América Latina, que es lo que explica Dos Santos. En ese periodo tenemos el trabajo de Fanelli Machinea, que es analizar el control de la hiperinflación del Plan Austral 85-87. ¿Por qué está bueno ese paper? Primero porque ahí está bien el enfoque neokeynesiano o neoestructuralista, con 2 exponentes fundamentales. Uno de una generación anterior, más cercano a Canitrota, aunque no tanto, como es Machinea, que además fue el ministro de Economía de la Rúa, fue el que pergenió junto con Frenkel el Plan Austral. Y ir dentro de la camada posterior. El Plan Austral está concebido de la misma manera, con un ancla
con un congelamiento de salarios, Profe, con la expectativa. se le tildó cuando empezó a hablar del plan austral. Y cuando mencionó el ancla. Ah, Entiendo que cambiaría. Sí. Parece en mi cuñado un ancla cambiario que supone congelamiento de precios, congelamiento de salarios, la apertura comercial y financiera, que para, que para un gobierno democrático es la primera novedad, es decir, es el primer intento de ir abriendo de a poco porque el intento anterior había sido una dictadura, con lo que eso implica. En democracia, el primer gobierno de la democracia, que era Alfonsín, había llegado con una consigna que era que el sistema democrático además brindaba la satisfacción de la resolución de la satisfacción de las necesidades de la población. Vieron que la consigna era: con la democracia se come, se educa, se cura. Por lo tanto, después de los 2 primeros años, donde el gobierno no pudo resolver una serie de problemas de algunos rasgos de apertura comercial, algunos rasgos de apertura financiera, pero al mismo tiempo el congelamiento de precios y salarios, que obviamente en un primer momento está visto con una ilusión, pero que después va a tener un efecto cuando los 2 primeros años la economía crece y empieza la famosa puja distributiva y las presiones sobre el aumento de la presión fiscal sobre las cuentas estatales. El plan austral, y que van a leer ahí en el texto, es que es la primera vez que dentro de un gobierno democrático se plantea una propuesta de privatizaciones. Es una propuesta muy leve, que no se manifiesta hasta después, que no avanza ni siquiera un poco hasta después de que el plan austral fracasa, a partir del plan primavera posterior, que también fracasa, y fracasa fundamentalmente, era muy limitado, fundamentalmente estaba relacionado con intentar una privatización periférica de Entel, de los teléfonos, e intentar la tercerización de la gestión de aerolíneas argentinas con una aerolínea que todavía Suecia, democracia europea, Suecia, y Alfonsín tenía ese nexo. La propuesta fracasa fundamentalmente porque no se consiguen los votos en el Congreso por la oposición del peronismo. La cuestión del plan austral sigue la misma lógica de lo que venimos planteando. Después del primer año y medio en el que el modelo funciona, el congelamiento funciona solo en parte, pero el congelamiento de precios, pero el congelamiento salarial es absoluto, empieza la presión, la puja distributiva, empieza la presión por el aumento de las tarifas, porque el déficit fiscal se hacía cada vez más grande, aumenta la presión por los salarios del empleo público. No se olviden además que las empresas seguían siendo públicas. El deslizamiento de los precios genera un aumento en la apreciación cambiaria y se inicia una etapa de
de un gran riesgo devaluatorio. La deuda externa todavía era baja. La principal fuente de financiamiento era la emisión, y si bien inicialmente el Plan Austral contemplaba limitaciones a la emisión, a partir de mediados del segundo año, la emisión volvió a desbocarse. Y la presión cambiaria se hace insostenible. Insostenible. ¿Cuál era la política para frenar la devaluación? El aumento de las tasas, sobre todo de corto plazo. Las tasas de corto plazo eran definidas diariamente. O sea que todos los días el ministro de Economía y el Banco Central definían la tasa para ese día de acuerdo a la presión en el mercado cambiario. Y los principales tenedores de pesos, que eran los bancos, se comunicaban diariamente por teléfono, porque no había otro medio, con el Banco Central, y se definía la tasa. Se llamaban letras telefónicas porque eran diarias y se definían por teléfono. Y mientras los bancos negociaban la tasa con el sistema, con el Banco Central, se perseguía a las cuevas en el centro de Buenos Aires, y entonces era normal ver apostado en los techos de los bancos y los locales del microcentro al ejército, tratando de impedir que funcionen los arbolitos. Me preocupa en contarles estas cosas para que vean lo cíclico de la economía argentina, ¿no? Si no, parece que uno descubre América en cada etapa. Profe, disculpe, todos estos problemas son después de 2 años de gobierno. Año y medio. No. El gobierno había empezado en el 83, hasta el 85 intentaron el modelo tradicional, digamos, keynesiano, con un ministro de Economía estructuralista. ¿Cómo se llamaba el ministro de Economía de Alfonsín? No me acuerdo. Surruil. No, el del 83. No me acuerdo. ¿Por qué no lo googlean y me lo dicen? Y después en el 85, cuando se desbocaron todas las variables, se lanza el plan Austral, con el modelo que acabo de explicar, que después se reproduciría en parte con la convertibilidad, y con la intención de, como en la época de la dictadura, alinear variables, abrir la economía, aunque de una manera más gradual. Y el objetivo era resolver los problemas estructurales para que no se produzca la corrida devaluatoria, ¿no? El cuello de botella externo, ¿ok? Cuando yo digo resolver problemas estructurales en estos modelos, estamos hablando estrictamente de frenar la puja distributiva y frenar la presión sobre el gasto público. ¿Alguien googleó eso? Creo que puede ser Grispun. Grispun, exactamente. Exactamente. Y después viene Surruil, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice. Surruil es quien lanza el Plan Austral con creo que machinea o gabinete. ¿Y cuál es la diferencia a partir del 85? El modelo que yo expliqué del Plan Austral se lanza en el 85. O sea,
freno a la emisión, aumento de tasas, congelamiento de precios, congelamiento de salarios, intento de apertura comercial y financiera, intento de privatizaciones. Y de nuevo, apurarnos a ver si bajamos alguna de estas cuellos de botella para minimizar, para aumentar la confianza y aumentar y disminuir el riesgo devaluatorio. Siempre estamos en el problema similar, ¿no? Estos cambios estructurales estarían contrabalanceados con un aumento de la inversión extranjera, que sería lo que permitiría sostener los niveles de empleo, los niveles salariales, los niveles de crecimiento, porque ustedes piensen que si frenamos la puja distributiva y si congelamos el gasto público, dejamos de tener dos de los impulsores del crecimiento de la economía, por lo menos en términos keynesianos. Eso lo vamos a hacer en la medida que confiemos en el reemplazo de estas variables por parte de la inversión. Y como Argentina tiene problemas de ahorro históricos, vamos a estar confiando en el aumento de la inversión extranjera. Cosa que en estos casos en que los planes fracasan, no estaría sucediendo. Eh, 8:15 nos volvemos a encontrar. ¿Puede ser? Dale, dale.
Hola, ¿hay alguien por ahí? Bueno, no hay nadie, me voy. Sí, profe, estamos acá. Ah, mi amiga Valentina Calvente. Que estamos, que estamos. ¿Hay alguno más o está solo Valentina? Sí, profe, estamos. Está bien. El plan de convertibilidad en el año 94 está muy bien explicado por Gerchunov. Ustedes saben que el plan de convertibilidad tiene supuestos muy similares a los del plan austral, pero el plan de convertibilidad viene precedido por un año. El plan de convertibilidad se lanza en el 91 y viene precedido de un año de un fuerte ajuste fiscal llevado a cabo en lo que sería el primer año verdadero, porque Menem entró al gobierno antes, que es el año 90. En el año 90 se intenta un plan fuertemente ortodoxo, en el sentido de un muy fuerte ajuste fiscal y un importante nivel de freno a la emisión. Durante esos años, durante el año 90, además se envía al Congreso dos leyes, que son la de la reforma del Estado y la de emergencia económica, que son las que le dan el marco general a la apertura económica, comercial, a la desregulación y a las privatizaciones. Al mismo tiempo, generan las bases para lo que sería la provincialización definitiva de lo que faltaba de la salud y la educación. O sea que, en realidad, para leer el plan de convertibilidad tienen que leer el trabajo de Gerchunov. Gerchunov primero lo explica. Si no les queda claro, googlean en cualquier lado cómo es el plan de convertibilidad, pero el plan de convertibilidad es el intento real, fuerte, de resolver el problema del déficit fiscal a través de las privatizaciones, de limitar la puja distributiva a través del congelamiento salarial, de resolver el problema de la inflación y de la incertidumbre cambiaria con el congelamiento de precios y de la incertidumbre cambiaria con la regla de la convertibilidad. Pero hubiese sido insostenible el modelo si no se hubiese llevado adelante las privatizaciones que no solamente disminuyeron el déficit fiscal, sino que incorporaron ingreso de capitales, y también una fuerte política de desregulación. La apertura comercial se llevó a cabo en el año 91. Profe, disculpe, yo recién me conecto. ¿Cambió de texto o seguimos con el mismo paper? Gerchunov. Gracias. Y bueno, en principio el espíritu es el mismo, pero el nivel de intensidad de las medidas estructurales será mucho más fuerte. Hay dos cuestiones que quiero mencionar especialmente, el resto lo pueden leer ustedes. Uno es la ya mencionada, el plan Brady, que es el arreglo con el Tesoro norteamericano y el FMI para posponer los pagos de deuda.
en un momento que, como venimos planteando en este curso, la tasa de interés estaba baja a nivel internacional. Y el otro elemento importante que funcionó como un freno a la inflación, que es la apertura comercial. La apertura comercial se hizo de una manera completamente indiscriminada, inconsciente, sin ninguna clase de lógica. Hubo una rebaja general que después sirvió para entrar en ese nivel de apertura al Mercosur. Hubo una rebaja general sin una lógica clara que pudiese estimular, por ejemplo, las exportaciones de valor agregado, darle un tiempo a las importaciones, y eso vino de la mano de una medida que fue el reintegro del 15% a los bienes de capital locales. Algo que ahora vamos a ver en el artículo de Kosakov. Uno de los efectos más importantes, además del aumento de la balanza comercial negativa y del endeudamiento, fue la destrucción del sector de bienes de capitales de la Argentina, que probablemente en el largo plazo hubiese sufrido cambios, porque evidentemente después hubiese llegado China y etcétera, etcétera, pero en el momento fue un golpe durísimo, porque además muchas economías provinciales gozaban todavía de un sector de bienes de capital importante, como por ejemplo el sector de bienes de capital para alimentos de Mendoza, o el sector de bienes de la metalmecánica tucumana, fundamentalmente en función de la caña de azúcar. Y ni que hablar del conurbano bonaerense, que sufrió muchísimo. Esas dos medidas fueron medidas, ahora vamos a hablar algo de las privatizaciones y eso, pero esas fueron medidas verdaderamente desordenadas, ilógicas, etcétera, etcétera. Y eso yo lo puedo decir porque yo formaba parte en un lugar bueno, de cierta responsabilidad, en ese equipo económico de Cavallo. Así que si tuviésemos tiempo les podría contar con lujo de detalle lo mal que se hicieron ambas medidas. Nosotros bajábamos los aranceles sin saber ni siquiera a qué productos nos referíamos, para que se den una idea. Carlitos Magariño gritaba, che, el 345.8, ¿lo bajamos o no lo bajamos? ¿Saben lo que es? Y no sé, pero está al lado de este que sí lo conozco, que son zapatos. Así que como bajamos los zapatos, podemos bajar ese también. Y también les puedo contar que Cavallo, el gran liberal, nos llamó especialmente enojado porque también habíamos bajado el arancel de los chocolates, porque los chocolates los producía Arcor, que era el que financiaba la Fundación Mediterránea de Cavallo. Así que de esas tengo, pero a patadas, así que de eso puedo hablar bastante. Realmente el impacto de la apertura comercial así rápida y violenta fue muy negativo, sobre todo en bienes de capital, pero en general y a nivel macro en el aumento velocísimo de las importaciones por encima de las exportaciones y el aumento de la deuda. No se olviden que antes de los 90 Argentina tenía niveles de deuda externa muy bajos y realmente en los 90 fue el momento de más dificultades en ese sentido. Una pregunta, profe, de la deuda esta de los 90, que vio el año pasado, Guzmán reestructuró una parte con acreedores privados. Quería saber si una parte de esa deuda correspondía a deuda tomada en esta etapa.
Bueno, viste que los dólares son un bien fungible, así que no sabemos bien a qué billete corresponde y es muy difícil determinarlo, ¿no? Pues se habló en su momento de que era deuda del kirchnerismo, deuda también de antes, deuda de Macri, como un rejunte de muchas deudas de distintos años. Quería Creo saber que, si entra o sea, digamos, en el análisis. si uno mira el stock de deuda externa en dólares, o sea, deuda en dólares, para llamarla correctamente, en Argentina, lo puede mirar según los datos del Banco Mundial, por ejemplo. Eh, es claro que el aumento mayor de endeudamiento en dólares es del gobierno 2016-2019, pero como yo tengo mis simpatías en otro bando, les pido que lo busquen directamente ustedes. También creo que, también creo que nadie lo niega eso. O sea, todos los que salieron a debatir ese punto, nadie niega eso, porque sería imposible. Y además, no creo que haya habido ninguna negociación con ningún organismo, con el FMI, nunca en la Argentina, planteado para tener 2 años seguidos de pagos de 19.000 millones de dólares. Eso no. Búsquenlo, rebusquen, desconfíen de mí, digan que lo dice por parcialidad, pero no lo vi jamás en la vida. O sea, 19.000 millones de dólares de vencimiento en un año era algo impensado. Me imagino que pensaban ganar y rediscutirlo, pero ese número no lo vi nunca. Pero al mismo tiempo creo que el argumento digamos, de los que defendieron ese modelo, en el sentido de que Guzmán no pudo resolver el problema del endeudamiento en pesos y que y la idea de Guzmán de defender el endeudamiento en pesos por tener una calidad superior al endeudamiento en dólares, yo creo que es cierto, obviamente, pero muy relativamente, ¿no? Al mismo tiempo creo que lo que se ha creado de endeudamiento en pesos representa un problema para el valor de la moneda argentina respecto a la moneda de cambio mundial, que es el dólar, que no tiene el mismo efecto porque se negocia de otra manera, pero que tiene niveles de preocupación enorme, ¿no? Finalmente, este nivel de endeudamiento en pesos va a repercutir en el valor de la moneda nuestra y por lo tanto en términos devaluatorios, de alguna manera como si fuesen dólares. Aunque las posibilidades de refinanciarlo, de repagarlo, de considerarlo de otra manera son otras, la problemática que creo que empezó con los niveles de emisión de los últimos años de Cristina, siguieron con la emisión 2016-2017 de Macri, a la que se sumó el endeudamiento en dólares con el FMI, y que lo mantiene el actual gobierno. Es cierto que hay una cantidad de demandas debido a la pandemia difíciles de resolver y que hay una serie de objetivos contradictorios entre sí que nadie discute, ¿no? Porque por un lado se plantea que a la gente no se la podía dejar sin el IFE y por el otro lado se cuestiona el nivel de endeudamiento. Pero desde el punto de vista del endeudamiento en dólares, me parece que eso no tuvo mucha discusión ni tuvo grandes defensores, ¿no? Pero hay que mirar los datos del Banco Mundial que es menos peronista que yo. No, mi pregunta no era por ponerme, digo, por defender una u otra postura. Digo, sé que el dato que mencionás es absolutamente correcto, no me cabe ninguna duda y lo puedes googlear en 2 minutos. Lo que decía es, bueno, tratar de entender estas reestructuraciones que estamos viviendo en función de todo esto que hablamos. Sí, bueno, pero si yo no me meto a mencionar quién defendía cada postura, también es algo cínico que no me parece de un buen profesor, digamos. Me parece que están en juego, más allá de mi pensamiento,
o del de cualquiera de ustedes, está en juego proyectos económicos, políticos, y cada uno defiende algo. Y yo trato de dar la mayor cantidad de elementos. Y también están los elementos y también está el elemento de plantearles que desconfíen de mí, porque como deberían desconfiar de todos los profesores, no solamente de mí. Lo que pasa es que hay profesores que no lo dicen, pero me parece que es lo que correspondería. Siempre. Porque no estamos estudiando economía en un tupper, ¿no? Estamos estudiando economía en la coyuntura argentina, ¿no? Y eso hay que saberlo y hay que discutirlo. Y como más o menos nos está yendo mal con todos, la discusión debería ser profunda y honesta, verdaderamente, ¿no? Y al margen de ese tipo de fanatismos. Bueno, ¿por qué es lindo el artículo de Garchunov? Porque Garchunov ya anuncia todo lo que va a pasar en el plan de convertibilidad, en los 2000 y en la actualidad. Él dice, paren, no podemos emitir, no se va a poder emitir, no se va a poder devaluar. Entonces está el planteo de la doble imposibilidad. Lo único que nos queda es aumentar la productividad. Y este es el tema central tanto del lado estructuralista como del lado neoclásico. Solamente que el estructuralismo lo va a buscar, lo va a tratar de resolver con reformas estructurales respecto al rol del Estado, a la tecnología, etcétera, etcétera, que yo en la actualidad no le veo mucho destino por ese lado. Y los neoclásicos lo van a ver por el lado de la apertura y la inversión extranjera directa, que yo tampoco le veo mucha salida por ese lado. Como ustedes saben, ya venimos hablando de que yo no le veo mucha salida. Aunque sea un poco triste. Entonces Garchunov plantea hay que aumentar la productividad. El aspecto de aumentar la productividad es vis a vis con el mundo. Y en ese momento todavía Garchunov tenía una expectativa. Después vamos a ver que Kosakov también tiene una expectativa. Pero a mí me interesa que se entienda bien la lógica y entender que de Garchunov y entender que la productividad va a venir por dos lados. Por la mejora de la eficiencia del gasto público y por el lado de el aumento de la productividad privada, sin considerar como un aumento de la productividad genuina o sustentable en el largo plazo el ajuste salarial. El condimento que aparece ahí es que si nos metemos con el aumento de la productividad por el lado del ajuste salarial, entramos en una lógica deflacionaria que no puede sostener niveles de crecimiento adecuados. Entonces él plantea, por un lado, la mejora del uso del gasto público, que eso sí es una tarea pendiente hasta el día de hoy en la Argentina, y también es un problema de todos los gobiernos. En la Argentina no se habla de una reforma de la educación desde los 90, no se habla de una reforma de la salud desde los 90, es decir, por ahí alguno lo dice o lo promete, pero yo no he visto, yo que me dedico a esos temas, no he visto colgado en la página de un ministerio ninguna reforma para gestionar de otra manera. Entonces, por un lado lo plantea de esa manera y por el otro lado lo plantea por el lado del aumento de la productividad privada por una vía que no sea el ajuste salarial. Ahí Garchunov, entonces en esa lógica ustedes lo van a entender, más o menos Garchunov sigue la línea de todos los autores que acabamos de mencionar en las distintas etapas,
lo aplica para el plan de convertibilidad, dice que el desafío es ese. Para la productividad privada, Gerchunov es un poco trucho, un poco berreta. En paralelo, se discutía la cuestión de la tecnología, el evolucionismo hacía su planteo, y él no los había leído. Y hace un planteo de mejora de la productividad privada desde un punto de vista que podríamos considerar neoestructuralista, con cierto discurso sobre la autonomía tecnológica, sobre la educación, que ya para el momento era un poco antiguo. Me interesa este punto porque ustedes lo tienen que vincular a todo el debate que hicimos sobre el tema de la tecnología y del conocimiento y de la complejidad. Bueno, Gerchunov nos deja diciendo, ojo, que si no hacen esto, apreciación cambiaria, déficit comercial, endeudamiento, cuello de botella externo, devaluación, etc. De vuelta, lo plantea en un momento lindo para plantearlo, porque no estábamos urgidos, estábamos en el mejor de los mundos. Está bueno leerlo por eso. Y después hay que leer el artículo de Damil. Damil lo escribe el artículo en el 97. Yo estudiaba en económicas de la UBA, ¿vieron? Y tuve un profesor muy bueno de economía internacional, y estudié muy bien el tema de crisis de modelo monetario de balanza de pagos, que en ese momento estaba muy de moda. Y en el examen me había ido muy bien y me había sacado la mejor nota del cuatrimestre. No tuve la nota que tuvo Karina cuando cursó coyuntural, pero era una nota buena. Entonces, cuando dio las notas, me felicitó porque era la nota más alta y me dijo, ¿cuál fue el artículo que más te gustó? Yo trabajaba muchas horas en un banco, me costaba bastante, era medio ignorante, un poco inmaduro, y le dije, el paper amarillo. En esa época no había electrónico y había que ir a la fotocopiadora. Y yo reconocía el paper por el color de la tapa. Y me dijo, ¿no te acordás del autor? No. ¿No te acordás el año? No, le dije yo. Y entonces el tipo me dijo, ¿cómo te sacaste esa nota? O sea, ¿qué entendiste? Es fundamental saber quién dice las cosas y el año que las dice. Porque esa es la clave de los debates. Damil aparece en el 97, otro discípulo del mismo grupo de Frenkel, 3 años más tarde, desesperado el tipo. Lo está diciendo el año que las importaciones crecieron un 32% y las exportaciones un 16%. Creo que la deuda externa ya rondaba los 60.000 millones de dólares. En los 80 era 2.000 millones de dólares la deuda externa. Y el tipo dice, el problema no es fiscal, como creen algunos. Y ese es el debate que me interesa de Damil. El problema no es fiscal, como creen algunos. El problema es financiero. Para entender los que opinaban que el problema era fiscal, hay que leer a Perry Server,
que es el modelito del BID de que el problema era fiscal y que había que reducir el déficit fiscal. Gente, los tipos no saben que a la cuenta corriente se la presiona por el lado financiero y por el lado fiscal. ¿Por qué se la agarran siempre con lo fiscal y no con lo financiero? ¿Sabemos? Entonces está bueno, porque en el programa están los dos. Está Server, que dice que es fiscal para los que prefieran que sea fiscal, y está Damil, que dice no es un problema fiscal. El problema es que en toda es de América Latina, es que la apertura financiera y la baja tasa de interés internacional, es decir, la liquidez, genera un ingreso de capitales que va a parar a la especulación financiera, no a lo productivo, y que es la que genera la apreciación cambiaria. Y la apreciación cambiaria es la que provoca este problema de cuello de botella externo. Un poco, o sea, Server, ¿qué le diría? Por ahí tenés razón, pero si bajás el déficit para hacer compatible la balanza comercial y de cuenta corriente, lo tenés resuelto. Bueno, en realidad es el modelo tailandés, indonesio, malasio, camboyano, laosiano, vietnamita, chileno, colombiano, paraguayo, pero hay un problema de, bueno, caída del gasto público, privatización de la salud, de la educación, problemas de acceso, que habría que tenerlos en cuenta, mínimamente. Bueno, Damil vuelve a decir que hay que aumentar la productividad y hay que apurarse porque está aumentando la tasa de interés internacional y se viene la crisis. Al año siguiente, Corea, Brasil, Rusia y nosotros en el 2001. Como Kosakov me interesa y estoy un poco cansado, a Kosakov lo dejamos para el lunes. ¿Les parece? Bueno, gente, nos vemos el lunes. Chao Valentina, chao Menéndez, chao Karina. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao Guillerrezuelo.